¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Iniciamos una nueva serie y esta serie es oraciones terapéuticas. Esperamos que sea de mucha bendición para todos nuestros grupos, para todos los grupos de amigos, los grupos Sígueme. Esperamos que Dios les hable a través de esta palabra. Quiero ir a San Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Voy a basar toda esta serie de mensajes en este mes de julio, de oraciones terapéuticas, en esta oración del Padre Nuestro y dentro de este contexto que Jesús habla y dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, oren así y digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. La cita, vuelvo a repetir, es San Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Quiero hacer esta introducción. ¿Por qué le llamé a esta serie oraciones terapéuticas? Se denomina terapéutico a la especialidad medicinal encargada de los medios para el tratamiento de dolencias y afecciones con la finalidad de lograr la curación o minimizar los síntomas. En otras palabras, un tratamiento terapéutico de este modo tiene como objetivo curar al enfermo, como objetivo máximo curar al paciente, la curación total. Lo mismo sucede cuando hablamos acerca de la oración y especialmente cuando vamos a Dios en la oración, ¿no? La oración es sanadora, es terapéutica, la oración fortalece, la oración levanta, la oración sana al herido, la oración sin duda produce milagros, la oración, en otras palabras, es altamente terapéutica. Y como les decía al comienzo, en este mes de julio vamos a estar compartiendo algunos principios sobre la base del Padre Nuestro y de todo este contexto en donde Jesús habla. Pero hoy, en esta semana, quiero desarrollar el primer principio que tenemos que tener en cuenta en nuestra oración. Y el primer principio es el perdón. Una de las pruebas más contundentes para saber si somos seguidores de Jesús es que perdonamos. La iglesia es la comunidad del perdón. La palabra de Dios nos enseña acerca del perdón y quiero enfatizar en tres direcciones en esta semana. En primer lugar, Jesús enseñó que hay que perdonar siempre. Sería bueno que usted lo repita ahí conmigo. Tengo que perdonar siempre. Eso es lo que enseñó Jesús. Mateo 18, versos 21 y 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Lo que Jesús quiso decir es que debían tener siempre un corazón perdonador constantemente. Porque perdonar nos ayuda a crecer, perdonar nos ayuda a madurar, perdonar nos ayuda a sanar las relaciones interpersonales y perdonar nos ayuda también a crecer en nuestra comunión con Dios en oración. El perdón es el recurso del cielo para las heridas que nos hacen en la tierra. El perdón hace que la herida tarde o temprano se cicatrice, y cuando una herida cicatrizó es la evidencia que hubo la sanidad a través del perdón. La cicatriz es la prueba de que hubo una herida, pero también es la prueba de que hubo sanidad. El perdón me hace bien primero a mí, me libera a mí, me desata primero a mí. Hay una frase de Lewis Smedes que es muy cierta, que dice: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Tremendo. El segundo principio para aprender sobre oraciones terapéuticas y acerca del perdón. El perdón es un acto de obediencia a la palabra. Y el texto está en Mateo capítulo 6, verso 14 y 15, que dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas,
tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. El texto nos hace reflexionar en que si hemos lastimado a alguien o hemos ofendido a alguien con acciones o con palabras y no hemos pedido perdón y no nos hemos reconciliado, nuestras oraciones van a tener estorbo para que Dios las escuche. Por eso el perdón es un acto de obediencia a la palabra del Señor. El perdón no es una opción, es un deber que tenemos todos los cristianos delante de Dios. Sin embargo, la falta de perdón muchas veces nos hace creer que somos dioses y que estamos por encima de la palabra, y eso es algo totalmente irreal. La falta de perdón es una puerta para que entre el rencor, la amargura, la depresión, la ira, la angustia y todo lo que usted pueda tener que son cosas que son tóxicas, que afectan nuestra vida espiritual y emocional. La falta de perdón te da una visión distorsionada de la realidad, creyendo que los demás son los malos y nosotros somos los buenos, y eso potencia el crecimiento del pecado de orgullo en todos nosotros. El que no perdona pierde su libertad y comienza a sufrir las torturas emocionales. Sin perdón no hay futuro sano ni feliz. Por eso es conveniente obedecer al Señor, perdonar, pedir perdón, así nuestras oraciones sean escuchadas, y no solamente escuchadas, sino también sean contestadas. Y en tercer lugar, la tercera dirección del perdón es que el perdón de Dios está conectado a nuestra manera de perdonar. Fíjese lo que dice el texto, Mateo 6:12 en la NTV. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. El sentido literal es este. Perdónanos nuestros pecados en la misma proporción en que nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Aquí hay algo que nosotros no siempre tenemos en cuenta, y es lo siguiente: si yo hago una oración con un conflicto interior sin perdonar, con un rencor guardado en mi corazón, en realidad le estoy pidiendo a Dios que no me perdone, porque yo tengo que perdonar porque Él me perdonó. Es que nuestro perdón y el perdón de Dios están inseparablemente vinculados. En otras palabras, recibimos perdón en la medida en que damos perdón. Entonces, para poder recibir, primero tenemos que dar. Esto es una ley espiritual que afecta todas las áreas de mi vida. Y necesito recibir perdón, entonces necesito darlo primeramente, si yo quiero recibirlo. Y el tema me lleva a la siguiente conclusión. Si queremos tener una vida de oración fructífera, y si queremos vivir con gozo, de experimentar que nuestras oraciones han sido escuchadas por Dios y que hay respuesta de Dios para nuestras oraciones, necesitamos eliminar todo aquello que estorba la oración en nuestra vida. Si en verdad deseamos que nuestras oraciones lleguen a oídos de Dios, examinemos. Esta es una semana para que podamos examinar nuestra vida y hagamos cambios. Los cambios que sean necesarios debemos hacerlo. Por eso les animo a poner en práctica estos 3 principios aprendidos. Número 1, te puede repetirlo desde su casa: debo perdonar siempre. Perdona siempre. Necesitamos tener un corazón perdonador. En segundo lugar, perdonar como un acto de obediencia a la palabra de Dios. Nunca nos pongamos por encima de la palabra de Dios. Recuerda que el que no perdona se pone por encima de su palabra, y eso es algo irreal. Eso es algo que va a causar consecuencias terribles en nuestra vida. Obedezcamos a la palabra de Dios. Ninguno de nosotros está por encima de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, perdonar entendiendo que el perdón de Dios está conectado a nuestra manera de perdonar, teniendo en cuenta el principio de la siembra y la cosecha. Lo que yo doy, lo que yo siembro, eso también voy a cosechar. Como cristianos, vuelvo a repetir esta frase que hemos dicho al comienzo: somos la comunidad del perdón. Y hay 2 pasajes
con el cual quiero que terminemos 2 textos bíblicos, este grupo bíblico. El primero está en Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, en una versión que es palabra de Dios para todos, y dice lo siguiente, escuche qué interesante: saquen de su vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los perdonó a través de Cristo. Si Él nos perdonó, nosotros no podemos negarle el perdón a nadie, porque eso nos va a fortalecer, nos va a liberar y nos va a levantar del lugar donde estamos. Y el segundo pasaje que quiero leer es Segunda de Crónicas, un pasaje muy conocido en la Escritura, muy conocido en la Biblia. Es el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, en la NBI, en la nueva versión internacional, dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé del cielo, desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Recuerde en este día, en esta semana, perdonar siempre. Recuerde en esta semana que el perdón es un acto de obediencia, y recuerde el perdón como un acto de siembra y de cosecha. Tengo que darlo primero para después también poder recibirlo. Dios fue muy contundente: si ustedes perdonan, yo les perdono. Si no perdonan, no hay perdón de parte del cielo para nuestra vida. Y yo quisiera terminar cantando una canción que tiene que ver con una oración, ¿no? Más bien es una oración cantada, y en esa intimidad con el Señor una de las cosas que uno experimenta es una total sinceridad. Cuando uno abre el corazón al Señor, creo que uno experimenta una total sinceridad delante de su presencia. Uno experimenta que Dios está ahí y no tiene nada que ocultar. Delante de la presencia de Dios no hay apariencia. Delante de la presencia de Dios no hay rótulos. Delante de la presencia de Dios no hay títulos. Delante de la presencia de Dios no hay logro que valga. Todo eso se cae. Hay una canción que dice: todo cae en tu presencia. Bueno, eso sucede en el momento de oración. Hay una canción muy bonita de Jesús Adrián Romero que habla de esto, y es prácticamente una oración cantada. Y la base de esta canción es que a través de la gracia y el perdón podemos acercarnos a la presencia de Dios. Quisiera poder cantarla y que sea de bendición para muchos. Nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, es por tu gracia, dígalo conmigo, y tu perdón, por su gracia y su perdón,
que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Me encanta el estribillo, dice: y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Que esta semana sea una semana donde podamos recibir ese perdón del Señor, de reconocer nuestras fallas, nuestros errores. Que esta semana sea una semana donde podamos pedir perdón si hemos ofendido con nuestras palabras o nuestras acciones a alguien. Y que esta semana sea una semana donde podamos perdonar y donde podamos sembrar buenas acciones, sabiendo este principio que hemos estudiado hoy, que cuando uno perdona también será perdonado. Que el Señor les bendiga y una bendecida semana. Amén.